En este vídeo de pesca submarina estamos viendo al pescador Enrique Saura, el cual ya ha iniciado el descenso. Va a bajar a la profundidad de 42 metros. Ahí lo vemos descendiendo y como con esa mano derecha se la ha llevado a la nariz. De esta manera es la que vamos a ver cómo Enrique va a compensar la presión tan grande que van a sufrir esos oídos. Esa técnica de compensar se llama Valsalva. Pues bueno, ya lo tenemos descendiendo y como siempre os he puesto arriba a la derecha ese reloj, ese cronómetro que va contando esos segundos. En este caso van a ser unos cuantos, ya que 42 metros de profundidad es demasiada profundidad. Aquí vemos como al llegar al fondo justamente tiene como un perfil. Es bastante alargado y donde puede haber un mero escondido. Tiene que buscar algún movimiento, algo que detecte a un mero, como eso. Ahí algún pescado ha dado un coletazo y se ha marchado para adelante, ya que ahí dentro no se ha quedado. Por lo que Enrique le va a tener que tocar ir revisando todas estas piedras. Os puedo asegurar que nadar a 40 metros de profundidad es una auténtica pasada. Y ahí tenemos el mero. Mirad cómo se está metiendo en la cueva. Y antes de que se meta, ha conseguido darle el disparo. Aquí vemos como Enrique coge ese carrete de brazo, se lo conecta al fusil y ya tira para arriba. Que se hace bastante larga estas subidas. De esta manera, con ese carrete de brazo que lo tiene totalmente abierto, se asegura de que va soltando carrete sin ningún tipo de fricción, prácticamente, y que no le pare nada en la subida. Hay que subir arrastrando el mero, cuesta mucho. Y como veis, va a realizar una apnea de 2 minutos 3 segundos. No es nada fácil bajar 40 metros, sobre todo por las presiones que hay. Y recuerdo que no solo la apnea lo peligroso, hay que tener muchos factores que se nos escapan a nosotros. Pues bueno, aquí pongo ya como que va subiendo el mero para arriba. Ya vemos cómo ha recuperado ese fusil, un fusil monogoma con el que ha bajado, y ha conseguido pescar este mero. Ha dado un buen disparo, un poquito lejos, pero vamos, mirar que incluso la varilla se la ha dejado un poquito doblada. Pues vamos con la segunda parte del vídeo. Ahí hemos podido escuchar cómo Enrique realizaba alguna carpa, metiendo aire en los pulmones a presión para bajar a estas profundidades. Recuerdo que 42 metros son profundidades que solo estos profesionales que llevan tantísimos años pescando y se han ido acostumbrando poco a poco a la presión pueden llegar a soportar. Son profundidades en las que creo que físicamente no todos estamos listos para poder llegar, ya que es una auténtica barbaridad. Si os dais cuenta, en un lado ya hay una pared, está bajando al lado de un cantil muy grande para llegar abajo del todo, a la profundidad, donde va a buscar ese mero. Ya debe de ser un poquito tarde, porque el sol a 40 metros ya no llega. Esos rayos de luz del atardecer, cuando vienen tan doblados, ya no penetran tanto, y abajo del todo se nos hace de noche mucho antes. Se va alumbrando un poquito con la linterna, buscando por todo el fondo de donde está el mero. ¿Qué condiciones? Con el agua clara y apenas se ve nada. Oscuridad total. Pero ahí ha visto el mero. Y le ha dado un buen disparo. Por lo tanto, lo consigue sacar de donde se estaba intentando meter y se va para arriba. Ahora sí vemos que en el fusil lleva carrete y no utiliza el carrete de brazo. Se lo lleva directamente con el carrete del fusil. Y nuevamente, al estar tan profundo, otra apnea de 2 minutos. O un poquito más que antes. En esta ocasión creo que era 2 minutos 8 lo que va a tardar.
como veis, o el atardecer o el amanecer. Pero el sol estaba tan doblado que a estas profundidades no ha llegado la luz todavía para poder pescar. Pues bueno, con esto dejo el vídeo. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente. Venga, muchas gracias y espero vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido.